Hey, hola, muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal del Máster. Hoy tenemos un vídeo que te vas a volver crazy Macy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la caída de Telepizza. ¿Conocéis Telepizza, no? Un lugar donde hacen unas pizzas que para mi gusto están de putísima madre. Me encanta, por ejemplo, yo me la pido mitad barbacoa, mitad 4 quesos. Dios mío, se me está haciendo la boca agua. Así que vamos a ver el vídeo ya y luego nos vamos a comer una. Hubo un tiempo en España en el que pedir a Telepizza no era solo pedir comida, era un sábado por la noche, un folleto en el buzón, un teléfono fijo y 30 minutos después una moto roja aparecía en la puerta de tu casa. No te imaginas todo lo que puedes conseguir con una simple Me acuerdo de esos tiempos, sobre todo en los tiempos en los que Telepizza iban todos en vespinos rojos, llamada Telepizza. Telepizza. El secreto está en Hostia, creo que ese teléfono lo he tenido yo de pequeño, tío. la masa. Telepizza fue durante los años 90 De hecho, fue el primer teléfono que tuvimos, tío, cuando era muy, muy pequeño. una de las empresas españolas más exitosas del país. Entró en el IBEX 35, multiplicó su valor en bolsa y convirtió a su fundador en multimillonario. Más de uno dijo, qué pelotazo ha pegado ese hombre. Me sentía insultado, como si me hubiese ganado la lotería. Pero hoy esa misma empresa O sea, se siente insultado por ganar la lotería, joder, si tienes suerte, tío. acumula pérdidas millonarias, cierra tiendas, está rodeada de juicios y hay franquiciados que dicen que trabajar con Telepizza es ir a pérdidas. Y bien, los trabajadores de Telepizza irán a huelga y cierran en plena feria. Desde la Asamblea de Hostia, no sabía yo que estaban de movidas con Telepizza. Cuidadito que se viene, Salseíto, Trabajadores de Telepizza Burgos hemos decidido ir a la huelga. Venden alimentación low cost. El 100% de la plantilla de Telepizza en Albacete decidió Bueno, ¿y qué problema hay con que vendan alimentación low cost como si fueran los únicos, ¿sabes? ir a huelga. Y sus empleados se quejan de que su vida también es a precio low cost. Soy Eva Tenorio del Comité de Empresa de Telepizza en Málaga. Tras los reiterados impagos en sus nóminas. Somos más de 40 familias afectadas. Estamos todos en la calle y todos sin cobrar desde octubre. 3 meses llevamos. Bueno, Telepizza Ostras, esto no sabía yo, tío, que tenían a la gente sin cobrar. ¿Es cierto esto, tío? y Pizza Hut llegan a su fin. Todo Pizza Hut sí que hace más tiempo que no los veo, pero coño, Telepizza. esto trae cierre de sus locales y ahora viene el remate de todo. La pregunta no es qué le pasó a Telepizza, la pregunta es cómo algo que funcionó tan bien durante tanto tiempo pudo estropearse de esta manera, porque Telepizza no nació como una marca cutre ni como fast food sin alma, nació como una máquina casi perfecta, y esta es la historia de cómo una de Y anda que no están buenas, No, no parece que estoy haciendo publicidad. A mí nadie más me paga por hablar bien de ellos, pero sinceramente mi opinión es que Telepizza está riquísimo, y sigue haciéndoseme la boca agua. Seguimos. las marcas más queridas de España pasó de ser parte del paisaje de nuestros barrios a luchar por no desaparecer. Entonces, ¿en qué momento Telepizza dejó de ser un plan y empezó a ser un problema? ¿Por qué entró y salió 2 veces de la bolsa? ¿Qué llevó a Telepizza a aliarse con su mayor rival? ¿Fue mala suerte o mala gestión? ¿Cuántos dueños ha tenido? ¿Cómo puede una empresa pasar de ser símbolo de modernidad a luchar por sobrevivir? ¿Y puede Telepizza volver a ser lo que fue? ¿O ya es Yo creo que sí. Yo creo que una empresa tan fuerte como Telepizza, quizás, o sea, yo no me lo esperaba que tuviera un bache ahora mismo, pero sí, claro que sí, que perfectamente tiene el poder como para volver a subir arriba, claro que sí. imposible? Aunque fíjate tú, porque también Pizza Hut tuvo su momento malo. No sé cómo anda Pizza Hut hoy en día, pero la verdad es que veo muy pocos Pizza Huts, o creo que hace tiempo que no veo ninguno, Al menos aquí en España. A finales de los 80, España estaba cambiando de prisa, crecía la clase media, la gente empezaba a valorar su tiempo libre y el país se abría a hábitos que hasta entonces sonaban lejanos. Pedir comida a domicilio empezaba a existir, pero no como lo entendemos hoy. El reparto lo dominaban casi por completo los restaurantes chinos de barrio. Me acuerdo cuando empezó el tema de los restaurantes chinos, por ejemplo, en el pueblo donde yo vivía jamás habíamos visto uno. Y cuando abrieron el primero, tío, fue un bombazo, tío, fue una puta locura. Todos los chavales jóvenes queríamos siempre ir ahí porque estaban a muy buen precio en los menús, ¿vale? Y encima, pues eso era un menú, tío, que comías un montón. Y no te voy a decir más, pero si ibas los fines de semana, ya con 18 añitos,
podías pedir de bebida, te daban media botella de wine, ¿vale? De vinito, y molaba un montón. Funcionaba, pero sin marca, sin estructura y sin ningún tipo de estrategia detrás. Y en ese contexto aparece el verdadero protagonista de esta historia, un hombre con acento foráneo y alma de vendedor. Os hablo de Leopoldo Fernández Pujals. Me definiría como una persona que ha triunfado por tener la... Empresario cualquiera. Y le doy toda la razón, macho, para crear una empresa tan grande y llegar tan a todo el mundo, tío, debes de saber vender muy bien, ¿sabes? Por no decir que el producto que vendes es pizza y que eres español. O sea, joder, macho, que me dices que haya creado una de las empresas más grandes de pizza un italiano, pues digo, me lo creo por macho, porque al final la pizza es de ahí, ¿sabes? Pero es que eres un español, tío, y te has hecho muy grande. O sea que tienes que saber vender muchísimo, ¿eh? Y ha nacido en Cuba, se había criado en Estados Unidos... ¿Qué? O sea que no es español, es cubano. A ver. No era un empresario cualquiera. Había nacido en Cuba, se había criado en Estados Unidos, había combatido en la guerra de Vietnam y se había formado en gigantes como Procter & Gamble. O sea que encima era cubano. Pues te lo vuelvo a decir lo mismo, que no siendo italiano hayas creado una empresa tan gigante, tío, de pizza, tío. Vamos, tienes que saber vender, vamos, lo que no está escrito. Este tío se pone a venderle hielo a los esquimales, ¿sabes? Johnson & Johnson. Vio la oportunidad y la aprovechó, como tantos emprendedores que han llegado muy lejos, sí. Y efectivamente este hombre, como decimos, y se está diciendo en el vídeo, viene con la mentalidad de Estados Unidos, que es lo que pasa muchas veces. Aquí en España, los emprendedores que más triunfan es porque aplican cosas que aprenden de Estados Unidos. Al fin y al cabo, siempre se ha dicho, lo que en Estados Unidos lo peta, como unos años pocos después, al final se acaba estableciendo también en España. Vamos un poco con retraso con respecto a Estados Unidos, pero es así, en nivel negocios. Lo nuevo era traerlo a España, pero antes de lanzarse hizo algo muy poco épico y bastante inteligente, preguntar a su entorno. No, yo le pregunté a personas y básicamente me dijeron que no pedirían pizzas a domicilio inicialmente. Le pregunté a gente que no pedirían pizza a domicilio, si hubieran sabido lo que se vendría después. Lo que sí me dijeron fue que primero irían a la pizzería y tratarían de ver cómo la pizza se estaba haciendo y la probarían primero en el local. Sin ver el local, sin saber quién cocina, sin probar antes, aquello sonaba raro. Pero si podían entrar, mirar, probar, coger confianza, entonces la cosa cambiaba. Así que decidió no forzar el hábito, decidió construirlo, junto a su hermano Eduardo como socio capitalista y un... Supongo que por eso los antiguos telepizzas, no sé si hoy en día lo hacen, pero me acuerdo que los primeros telepizzas que vi yo cuando era jovencito, la cocina tú la puedes ver incluso desde fuera del local, o sea, todo es acristalado, ¿sabes? Y estás viendo en todo momento cómo trabajan la gente de la cocina y cómo están preparándolo todo. Pequeño grupo de amigos reunió unos cuantos miles de pesetas y alquiló un local discreto en la... Ese local, perdona, este es el de Saul Goodman, soy súper fan. De Jimmy McGill para los amigos. La calle Cochabamba de Madrid, cerca del Bernabéu. De día seguía siendo ejecutivo en Johnson & Johnson. De noche, Leopoldo cambiaba la corbata por el delantal y se quedaba amasando hasta la madrugada. ¿Qué te decían tus compañeros de oficina? Porque claro, por la mañana tú seguías trabajando, tú eras alto ejecutivo de una empresa, ¿no? Correcto. ¿Qué te decían cuando te veían con las remangado por las tardes haciendo masa? De cara a mí... Ah, pero que la hacía el mismo, tío. Siempre preguntándome por detrás, estaban básicamente un poco criticándome, porque como un ejecutivo de la Johnson & Johnson iba a estar con una gorra y una pala en la mano. Aquel primer experimento se llamó Pizzafón, no parecía gran cosa. Pues ya se parecía un poco a Telepizza, Pizzafón, porque la pedías por teléfono. Pero claro, el hecho de ponerle tele en esa época en donde no habían redes sociales ni nada, lo más, digamos, grande para, digamos, mover publicidad era la televisión, ¿sabes? Tele, pizza, mola. O sea, pero ahí empezó todo. Sin dinero para grandes estudios, ni para el I+D... Claro, ahí vas testeando. Ahí vas testeando si le gusta a la gente, claro. Mezclas de pizzas ahí y ellos la probaron. Y después que me dieron su opinión de lo malo que estaba, le dije, ¿quieren mañana probar una pizza mejor? Y me dijeron que sí. Entonces... o sea que le dijeron que estaba malísima y le vuelve a preguntar, ¿quieren probar una mejor mañana? Hostia, yo ya
Si me como una y está mala, no vuelvo, ¿eh? Vinieron así todos los días durante 15 días. Yo tenía siempre 3 mezclas, le llamaba la 1, la 2 y la 3. Y hasta que un día, como 15 días después, me dijeron la número 2. El corazón del invento era una masa propia, fresca, esponjosa, ligeramente dulce y espolvoreada con sémola de maíz. Una receta que nunca reveló y que más tarde acabaría convertida en su eslogan. Tú decías, el secreto está en la... El secreto está en la masa, pues seguramente sería lo de la sémola de maíz. No se me había ocurrido en la vida, macho. masa. Y sí que es verdad que la masa de Telepizza tiene como por fuera así... Eso, como algo ahí como sémola de maíz ahí, mimi, qué rico, tío. El local era modesto, la ambición no, porque Leopoldo tenía prisa, sabía que Pizza Hut o Domino's tarde o temprano mirarían hacia España, y cuando eso ocurriera, quería que el Claro, esto es lo que yo me olí. Seguramente, como dicen, viene con mentalidad de Estados Unidos. Él estaba en Estados Unidos. Seguramente ya vio a Domino's y a Pizza Hut allá. Y dijo, ostras, corriendo hay que hacer algo aquí en España, ¿sabes? Y posicionarnos como los primeros. terreno ya estuviera ocupado. No quería competir contra gigantes, quería recibirlos con ventaja. Aunque el proyecto había nacido de forma casi artesanal, su cabeza iba mucho más... Mira, ve las Vespinos, esto lo digo yo. La época yo que empecé a ver los primeros Telepizzas y la gente te lo traía con Vespinos, tío. Más lejos. Desde el principio pensó Telepizza como en las empresas en las que había trabajado. Una empresa industrial y escalable. Y empezó con una pizzería. Que no pretendía vender por televisión ni por teléfono, sino pretendía ser una pizzería normal. No, una pizzería para vender a domicilio. O sea, ya tuvo esa idea desde que la monta. Estandarizó todo, la masa, los ingredientes, los gramajes, los tiempos, la forma de contestar al teléfono, el recorrido de las motos, nada Telepizza, dígame. Quedaba al azar. Si algo funcionaba, se replicaba. Y si no, se corregía. La gente cada vez llamaba más. La flota de motos crecía. Empezaron a abrir más restaurantes. Las cocinas eran abiertas y funcionaban como una cadena. Exactamente, eran abiertas, tío. Se podías ver hasta desde fuera del local cómo trabajaban y cómo estaban manipulando los alimentos. De montaje, encimeras amplias, ingredientes colocados en orden lógico, masa, tomate, queso, toppings, hornos de cinta que garantizaban siempre la misma cocción. Los pizzeros no improvisaban, ensamblaban. El cliente podía verlo todo, y eso era la clave. No se trataba solo de vender comida rápida, sino de generar confianza en un hábito nuevo, pedir por teléfono. Por eso ves que todas las pizzerías de Telepizza, la cocina es con cristalería para que se pueda ver cómo se prepara el producto, y adicional a eso tenemos mesas en el local, de tal forma que se puede consumir en el local o llamar por teléfono. Y sobre todo estaba el tiempo. Para Puchals, aunque suene contraintuitivo, Telepizza no vendía pizzas, vendía logística. Una masa perfecta no servía de nada si llegaba fría. El producto era importante, la puntualidad sagrada. Y en cuanto a servicio, intentamos conseguir que día a día sea mejor, para que las pizzas lleguen calentitas en menos de 30 minutos. Lo iba a decir yo, tío. Recuerdo algo de lo de los 30 minutos. Muy bien, pues mire, son 2.385 y aproximadamente 25 o 30 minutos la tiene en su casa, ¿vale? Esa obsesión marcó la cultura interna. Los repartidores solían ser estudiantes universitarios. Buena imagen, flexibilidad, disponibilidad en... Sí, bueno, eso de que eran la mayoría universitarios. He conocido a mucha gente que trabajó para Telepizza cuando yo vivía en Benidorm en los años 90, ¿vale? Y qué va, o sea, qué va. Picos de demanda, recibían formación intensa, casi marcial, sonrisa obligatoria, pizza caliente, no hay excusas. Además, el sistema estaba tan estandarizado que todos sabían hacer de todo, atender llamadas, montar pizzas, repartir. Esa polivalencia permitía ajustar el equipo al minuto, como una pequeña unidad operativa. Y luego estaban las motos, flota propia, color corporativo, imagen reconocible. Aquellas motos rojas no repartían solo pizzas, construían marca en cada barrio. Y debido a su pasado, es verdad que en la Telepizza de Leopoldo había disciplina casi militar, pero también, de nuevo por su pasado, un modelo muy americano. Si rendías, ascendías. Algunos repartidores terminaron siendo encargados, y algunos encargados directivos. Y mientras tanto, el producto se adaptaba al gusto local. Telepizza no imitó sin más. Lo que también os digo una cosa, muy bien lo tuvieron que hacer para crecer tanto, porque ahora cuando hablamos del tema de las motos, recuerdo yo que yo conocía a muchos amigos entonces pues que trabajaron para Telepizza, con las Vespinos y demás, y te puedo asegurar que no serían pocas las multas
que les llegaría a Telepizza por cómo conducían, ¿eh? O sea, no podéis ni imaginar cómo iban, ¿sabes? A las cadenas americanas, españolizó la pizza, la acercó al paladar de aquí y la despegó de la etiqueta clásica del fast food importado. Telepizza de ahumados. Con su masa de siempre y una selección de los mejores ahumados, nueva Telepizza de ahumados, irresistible. Sistema, marca, adaptación, la máquina estaba lista. El siguiente paso era inevitable, franquiciar. Y ahí la cosa explotó. A mediados de los 90, Telepizza poseía más de 250 locales, un 40% propios y un 60% de franquiciados, con incursiones en Portugal y Andorra y una sensación bastante clara de que, si querías pizza en España, llamabas a un número muy concreto. La publicidad hizo el resto, ese jingle que todavía hoy se te queda pegado. El secreto está en la masa. Promociones constantes, regalos con cada pedido, 2x1, 3x2, la pizza como plan de viernes o sábado oficial de un país entero. Con Telepizza te lo vas a pasar de cine. Ahora con tu pedido conseguirás vídeos presentados por Steven Spielberg. Hay 5 diferentes. Colecciónalos. Telepizza, el secreto está en la masa. La criatura de Pujals ya facturaba más de 125 millones de euros al año y dominaba el mercado con una comodidad insultante. Y detrás del romanticismo del reparto en moto, como os decía, había pura mentalidad industrial. Inauguraron una fábrica de masas en Guadalajara en 1992 que alimentaba a todos los locales. La idea era sencilla y muy ambiciosa, que una pizza supiera exactamente igual en Vigo que en Almería. Eso es lo suyo, control de calidad, tío, porque es lo que pasa, por ejemplo, yo vi una película que se llama El Fundador, que habla sobre la historia de McDonald's, y los verdaderos creadores de McDonald's, que eran dos hermanos, no quisieron franquiciar al principio mucho porque tenían miedo de ir perdiendo calidad en otros locales. Lo que luego llegó, pues ya el que sepa la historia, Ray Kroc, que es el verdadero fundador, y les animó a franquiciar, y al final les acabó arrobando hasta la empresa. Pero bueno, si no la habéis visto, buscarla. El Fundador, es la historia de McDonald's, vais a flipar en colores. En ese momento, Telepizza no era solo la cadena líder en España, se convirtió en la mayor cadena de pizzerías no estadounidense del mundo. Pero claro, cuando una empresa crece tan rápido, también crecen los egos. En el 95 estalló una guerra interna. Leopoldo contra su hermano Eduardo y otros accionistas. Le acusaban de dirigir Telepizza como si fuera su cortijo. Querían más poder y más voz. Pujals lo describió después como una traición movida por la avaricia, pero la realidad es que le montaron un pequeño golpe de estado societario y, durante un tiempo, consiguieron apartarlo de la presidencia. Pero Leopoldo no estaba dispuesto a salir por la puerta de atrás. Se apoyó en un aliado pesado, el banco BBVA, y activó el plan para sacar a Telepizza a bolsa, comprar acciones y recomprar poder. ¿Por qué teniendo tanto éxito? Es que tócate los huevos, lo monta todo el Leopoldo, empieza a meter gente, les das un dedo, tío, y te arrancan el puto brazo. ¿Pero qué cojones pasa aquí, tío? Qué fuerte, tío. Me alegro de que el Leopoldo al final se acabara quitando eso de encima como si fueran un mal vicio. La empresa. Al tener otros accionistas en la compañía, pues la mejor forma de que puedan materializar su inversión es sacando la bolsa. Se la saqué a bolsa y los inversores que querían vender, vendieron. Y así fue. El 13 de noviembre de 1996, Telepizza debutó en el parqué madrileño. Fue la primera cadena de restauración española en cotizar, y el contexto no podía ser más favorable. Capitalismo popular, pequeños ahorradores entrando en bolsa, la sensación de que todo lo que subía, seguiría subiendo. La acción salió a 2.300 pesetas, y año y medio después ya A 2.300 pesetas, Hostia, qué fuerte, tío. Superaba las 9.500, más de un por 4. Una empresa de pizzas entrando en el IBEX 35 y la prensa hablando del milagro de la pizza. De un local modesto a una valoración cercana a los 2.000 millones en menos de una década. A Pujals llegaron a llamarlo el Warren Buffett español. Y, como suele pasar cuando el mercado te sonríe, la compañía aprovechó el momento. Compró competidores como Pizza World, integró proveedores estratégicos y siguió expandiéndose. La masa ya no solo crecía en los hornos, también lo hacía en la bolsa. La segunda mitad de los 90 fue la edad dorada de Telepizza. Más de 760 pizzerías. Sí, ahí es cuando conocí yo Telepizza, más o menos en el 96, por ahí, 96, 97, 98. Presencia en Portugal, Polonia, México, Chile. Líder absoluto del reparto en España y con ambición global. La marca ya no era solo una empresa, era parte del paisaje. Excursiones escolares para ver cómo se hacía la pizza, cumpleaños infantiles en los
eventos locales, promociones constantes que convertían los martes en martes locos. Telepizza se había metido en la cultura popular. Mientras tanto, Pujals había ganado la guerra interna y recuperado el control absoluto. Pero aquella batalla dejó cicatrices. Qué máquina, tío. Pues me alegro mucho por eso, tío. Haber creado algo, tío, y tan grande. Haber metido gente, haberles dado confianza y que luego los cabrones te quieran quitar de en medio. Buah, yo en cuanto hubiera recuperado la mayoría de todo, los hubiera intentado echar, pero por todos los medios. Cicatrices, mano dura con cualquier directivo que oliera deslealtad, tolerancia cero, incluso... Exactamente, tolerancia cero con la deslealtad, mano dura con la dirección, cero nepotismo, claro, tío, es que no te puedes fiar ya. Apartó a su propia esposa de la empresa para evitar cualquier sombra de nepotismo. Control total, pero también desgaste total. Y entonces llegó la última jugada de Leopoldo. En 1999 empezó a vender acciones, poco a poco, aprovechando la cotización disparada. Y en octubre soltó de golpe el último 30%. Cobró unos 50.000 millones de pesetas, cerca de 300 millones de euros, y se bajó del barco que él mismo había construido desde cero. El mercado entró en pánico, la acción cayó casi un 45% en cuestión de días. La CNMV llegó a suspender la cotización cuando se filtró la magnitud de la venta. Telepizza se quedó sin su fundador, sin su arquitecto, y comenzó oficialmente otra etapa. ¿Quién tomó el mando, pues? Pedro Balbé, el hombre fuerte de Campofrío, junto a José Luis Olcese, dueño de Telechef. Ellos tomaron el control. Telechef, no sé qué es eso. Y empezaron a rediseñar el juguete. La primera jugada fue, por lo que sea, convertir a Campofrío en el proveedor oficial de carnes, o sea, el pepperoni, el bacon, el jamón york. Y la segunda jugada fue, por lo que sea también, fusionar en el año 2000 la marca con Telechef. Y de repente, Telepizza ya no solo vendía pizzas, ahora también vendía bocadillos, hamburguesas, sándwiches, pollos asados, de todo un poco. Diversificación express. Sobre el papel podía sonar bien, más oferta, más clientes. En la práctica, no tanto. Sí, ya te digo yo, en la práctica no tanto, porque de hecho, por ejemplo, me fijo en la historia de McDonald's, por ejemplo, y como se estaba contando en la película del fundador, que la podéis ver, los hermanos McDonald's fueron pioneros en el tema de hacer hamburguesas muy rápido, ¿vale? O sea, tú sabes que llegas a un McDonald's, la pides y ya la tienes hecha, porque tienen un sistema que se llama el sistema Speedy, que significa de velocidad, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ellos, ¿cómo llegaron a ser tan grandes? No solo por eso, sino porque se dieron cuenta que teniendo un restaurante, el grueso de las ventas se centraba en solo las hamburguesas, las patatas y las bebidas. Entonces retiraron absolutamente todo lo demás de la carta, ¿sabes? O sea, optimizaron ahí al máximo, ¿sabes? Y con eso les fue tan bien. Entonces, joder. Lo cierto es que Telechef traía deudas del pasado. Integrar negocios distintos es más complicado de lo que parece, y cuanto más amplio es el menú, más complejo es el engranaje. Más proveedores, más stock, más errores posibles, y lo más delicado, la marca empezó a perder foco. Telepizza era sencilla, pizza rápida, reconocible, fiable, pero cuando empiezas a ser un poco de todo, dejas de ser claramente algo. De hecho, esos años son los que empiezan a probar cosas nuevas y a lanzar auténticas bizarradas. Ah, qué puto asco, sí, algo de eso, y que había una pizza de chocolate, tío. Como la pizzalada. Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. La pizza Vulcano con el agujero en medio y una charca de queso. Eso lo del Vulcano sí que me llama más la atención. Y los Doritos alrededor. Tenemos la nueva Telepizza Vulcano, con nachos y delicioso queso fundido para compartir. Las pizzas orientales Telepizza Wok, la pizzaguesa, pizza y hamburguesa. Telepizza presenta la nueva pizza. Tampoco me convence, tío. ¿Qué es esto, tío? Pizza Bacon Cheeseburger. La forma más sabrosa de comerse una hamburguesa la hemos creado nosotros. Pruébala, solo por un eurico más. La pizza de caja roja, la de patatas fritas. Nos lo pedían a gritos. Por fin hemos descubierto lo que más les gusta a los niños. Bueno, esto ya es cuando ya te quedas sin ideas. Pizza de patatas fritas, pero bueno, ¿esto qué es, tío? Nueva Telepizza Chips con patatas fritas, jamón y bacon. Prueba el ingrediente estrella, patatas fritas. Definitivamente la mejor época, yo creo que de Telepizza ha sido los mediados de los 90, ¿eh? Aberraciones, pero eran más bien síntomas. Cuando no sabes muy bien lo que eres, empiezas a experimentar. Sí, exactamente. Cuando no sabes, cuando ya te quedas sin ideas, ya no sabes ni qué poner. Me recuerda un poco, por ejemplo, a Resident Evil 8, y con perdón, porque yo soy muy fan de la saga Resident Evil, pero el 7 me gustó mucho porque fue como muy de terror, la historia era muy fuerte, tío. Pero el Resident Evil 8, ¿qué cojones pasó ahí, tío? ¿Os quedasteis sin ideas? Pusisteis ahí a vampiros, hombres lobos,
muñecos diabólicos, la criatura del pantano, y ya por si acaso llamamos a Magneto también de los X-Men, tío. ¿Esto qué cojones es? Experimentar no siempre es innovar. De todas formas, Baibé y Olcese eran perfiles más financieros que fundacionales. No eran visionarios del producto, eran gestores. Mantuvieron el liderazgo en España, pero los márgenes empezaron a apretarse y la percepción de calidad ya no era la misma. Y mientras tanto, los gigantes americanos dejaron de mirar desde la distancia. Domino's y Pizza Hut entraron con fuerza. El mapa empezó a llenarse de competencia seria. Desde la salida de Leopoldo, la acción no levantaba cabeza, y en 2007 llegó otro giro. El fondo británico Pues puede ser que Leopoldo supiera ya que para esos tiempos debía de vender acciones porque quizás iba a llegar Domino's apretando fuerte. Permira lanza una OPA, valora la empresa en 715 millones y la saca de la bolsa. Empieza la etapa del capital riesgo. La nueva estrategia era crecer fuera de España a toda velocidad. Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Dubái, Rusia. El plan sonaba a expansión internacional, pero la realidad era deuda acumulándose. Y justo cuando el motor iba más revoluciones que nunca, estalló la crisis de 2008 y el cóctel fue nefasto. Ventas en declive por la recesión sumada a deudas altísimas, pues da de resultado siempre una situación límite. Para 2013 la foto era durísima. Telepizza tenía patrimonio neto negativo, las pérdidas se habían comido el capital propio y el 85% de lo que figuraba como activo eran intangibles, expectativas compradas en el extranjero y pagadas con deuda. El negocio generaba caja, pero no lo suficiente. De hecho, se siguieron abriendo restaurantes en el plano internacional, como en Bolivia, Angola y Arabia Saudí. Entraban unos 42 millones al año, pero solo en devoluciones de deuda se iban 58. No hay que ser muy Madre mía, tío, pues yo creo que Leopoldo sabía, ¿eh? O sea, no solo se puede decir que sabía porque él fue el que inventó todo esto y fíjate lo que consiguió, sino porque también supo cuándo dejarlo, ¿sabes? O sea, Leopoldo, respeto, tío. Listo para entenderlo. La empresa estaba en quiebra técnica. Al final se salvó por los pelos porque Permira metió 530 millones a finales de ese año y evitó el colapso. Pero el susto fue monumental. Pues se la jugó, Permira, porque viendo esos números y cómo iba eso en descenso, meter 530 millones, madre mía, como para perderlo, ¿sabes? ¿Cómo había pasado la gallina de los huevos de oro de los 90 a asomarse al precipicio en tan poco tiempo? La respuesta ya la hemos ido viendo. Pérdida de foco, competencia extranjera apretando, expansión a crédito, crisis de 2008... Todo eso no explota de golpe, se va acumulando y cuando quieres darte cuenta tienes una bola de nieve financiera cuesta abajo. Y además, mientras todo esto pasaba en los despachos, algo más silencioso empezaba a ocurrir en los hornos. El producto ya no era exactamente el mismo. Para ajustar costes se tocaron ingredientes, se apretaron gramajes y se relajaron controles. Pequeños cambios que en una hoja de Excel parecen insignificantes, pero en el paladar no lo son tanto. Exactamente. Eso se nota, pequeños cambios a la hora de luego de comerte una pizza y dices, esto ya no es lo mismo. El cliente lo notó y cuando un cliente empieza a pensar que ya no es lo... Exactamente, cuando un cliente empieza a decir, ya Telepizza no es lo mismo, tal, esto es el boca a boca, chaval. Y de uno a otro, al final... Te hunden en la miseria, tío. Lo que era, el problema no es una promoción menos, el problema es que se van a la competencia. La propia empresa acabó. Y de hecho Domino's lo ha petado muchísimo, mucho después que Telepizza, obviamente. Pero sí que es verdad que yo ya a partir de 2013, 14, 15 o por ahí, no sé, pero ya por esa época empecé a conocer Domino's. Y Domino's tenía pues eso de que... tiene como un buffet, ¿sabes? O sea, tú, por ejemplo, en Domino's, tú pagas no sé cuánto dinero, no mucho, y puedes comer todo lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy atractivo para grupos de amigos. Dices, tío, nos vamos al Domino's, vamos al buffet, a lo mejor vais 4, ¿sabes? 4 o 5, y sabéis que te puedes comer hasta reventar. No solo con pizzas, sino también con las bebidas también, ¿sabes? Imagínate, una locura. Y tuvo su momentazo, admitiendo su... De hecho, llegué a ver gente ahí, o sea, que esto es la risa, tío. Aquí en la ciudad donde yo vivo, en Alicante, había gente, tío, que pasaba todo el puto día dentro del Domino's. O sea, a lo mejor iban como porque era un cumpleaños o algo y se quedaban ahí todo el día, comían
y una vez llenos se quedaban ahí, no se iban, estaban hablando, tal, hasta que les volviera a entrar hambre de aquí a unas horas y seguían comiendo. O sea, muy fuerte, tío. Y en 2014 relanzaron la marca, reformularon la receta, intentaron recuperar el relato original volviendo a la masa y regresando a los orígenes. Pero el mercado ya era otro, y la herramienta más rápida para reaccionar no fue la calidad, sino el precio. Promociones agresivas, incluso vendían margaritas a €1. Pizzas a €1 en Telepizza. Margaritas a €1, o sea, solo masa y tomate. Igualmente es muy barato. Joder, tío, si solo te cuesta €1, la calidad de los materiales, ¿cómo será, tío? Pizza. Pues mira toda la cola que hay, macho. Va por aquí, va por allá. Sí, pero tío, una margarita a €1, tío, la calidad de los materiales como debe de ser, tío. O sea, de verdad. O sea, no sé que McDonald's en su día también, no sé si hoy en día lo hacen todavía, que vendía hamburguesas a €1. Eso también da para comentar muchas cosas de esas. Porque nos hemos reído mucho con eso, ¿eh? De estar de fiesta, ir a un McDonald's y decir, dame 15, 20 hamburguesas de € y cosas así. ¿Sabes? Para los que íbamos, igual, la risa, muy bueno. Lo único que no tenían queso. No sé si luego ya empezaron a hacerlas con queso por €1. Pero, por ejemplo, yo cuando lo hacía era sin queso. Era simplemente el pan, la carne y ya está, ¿no? El ketchup y a lo mejor como mucho el pepinillo, ¿sabes? Va por aquí, la colita. Va por aquí, va por allá y sigue. Bueno, en fin, chicos, que esto ha sido la calle de Telepizza, que ha sido una historia súper impresionante. La verdad que me ha encantado saber cómo empezó todo esto. Desde aquí todos mis respetos al señor Leopoldo, porque ha sido un visionario, pero no me extraña también porque si estaba en Estados Unidos en ese momento, cuando vino aquí, es lo que pasa muchas veces. Siempre es alguien que está en Estados Unidos, está siempre muy por delante de nosotros en cosas de negocios. Si tú ves algo que en Estados Unidos lo está petando porque estás viviendo ahí y ves que en España todavía no está, tío, cógelo y trae ese modelo de negocio corriendo para acá, porque seguramente en 5 años los demás lo querrán hacer, pero tú serás pionero. Si te ha gustado este vídeo, déjame en la caja de comentarios qué es lo que opinas y sobre todo suscríbete. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, chicos. ¡Chao!